Serena. Capítulo 22. Aguas profundas. Tan pronto como Frederick le mostró el establecimiento, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Serena, aunque sorprendida por el breve encuentro, no se sintió tan mal. Había planeado decirle muchas cosas cuando lo volviera a ver, pero su actitud tan fría y distante le borró cualquier discurso de la mente. Por otro lado, y ya con algo de descanso encima y la cabeza más despejada, Serena no podía evitar sentir que todo lo que había vivido con él no tenía ningún peso real. Era como si lo hubiera soñado. En el fondo, se sentía como si Frederick y ella fueran ahora completos desconocidos. ¿Y dónde se habría metido Frederick ahora? Buena pregunta, pero tampoco tenía cómo saberlo, así que prefirió dejar de pensar en él y se fue a dar un paseo por Flomarina. Le habían recomendado el mirador cerca del parque, decían que la vista era espectacular. Eso sí, nadie le había advertido sobre la tortura que era subir todos esos escalones, pero para cuando llegó arriba sintió que valió completamente la pena. Desde allí se veía el mar abierto, una pradera verde que se extendía hasta perderse, y toda una franja de tierra que parecía no tener fin, un cuadro que mezclaba paz con nostalgia. Y sí, la vista le removió distintas emociones, alegría, tristeza, un poco de rabia también. Pensó en su abuela y en lo mucho que le hubiera gustado mostrarle ese lugar. Serena al final caminó por toda la ciudad hasta que cayó la noche. Recorrió los terrenos del hotel, las playas, las colinas y los acantilados de Ojaibe, que según los locales eran los tesoros de la zona, y tenían razón. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa era verlo en persona, y mientras seguía en sus pensamientos, una vocecita la sacó de su ensimismamiento. Al girarse, se topó con un niño que le había dicho algo inentendible. Era ¿un dialecto local? Pero antes de poder adivinarlo, apareció la madre del niño, corriendo para disculparse. El niño, en cambio, señalaba a Serena con emoción. «Mamá, se parece a Filestuna». La madre, visiblemente avergonzada, se rió y explicó al notar que Serena no entendía ni el comentario ni el contexto, pues resultaba que Filestuna era una figura de una leyenda local, una sirena que caminaba por la playa cuando había luna llena. Según la leyenda, Filestuna tenía el mismo cabello oscuro que se volvía blanco en el agua, la misma piel clara, la misma apariencia mágica. Fue allí que Serena entendió por qué había tantas estatuas iguales regadas por todo el lugar. La mujer que se presentó como Margie resultó ser bastante conversadora y terminaron compartiendo historias y risas. Margie le contó que la zona era famosa por su vino de Granada, sus carabes, jabones, mariscos y hasta postres raros. Y entre historias y anécdotas, Margie terminó soltando una invitación. Si de verdad quieres conocer este lugar, lo mejor es vivirlo. Te invito a almorzar a mi casa. No tienes que aceptar si no quieres. Serena dudó por un segundo, pero no tenía apuro y quedarse unos días más sonaba bastante bien, así que aceptó. En otro lugar, Isar sostenía el teléfono con fuerza mientras escuchaba el reporte de Lewis, y tal como sospechaba, Serena se había ido a Flomarina sin pasar por la sede, lo que solo podía significar una cosa: quería estar sola. Y sí, hasta ahí todo iba dentro de lo que esperaba, pero lo que lo dejó con los nervios de punta fue lo siguiente: Serena no había llegado sola. Según el dueño del lugar donde se estaba hospedando, la había acompañado un tipo alto de piel morena, cabello largo y apuesto. Todo encajaba con Frederick y eso inquietó a Isar. Los celos no le dejaron trabajar en horas. Si Frederick se había ido por su cuenta, ¿por qué demonios había vuelto? ¿Y con Serena? ¿Qué estaba buscando? Isar sabía que no podía confiar en él, aunque le hubiera sido de ayuda en el incidente del secuestro. Al final ya sabía para quién trabajaba realmente Frederick. Más allá, Raúl también estaba nervioso, pero más por el estado de Isar que por otra cosa, quien no paraba de trabajar y de beber como si tuviera que compensar algo. Pero de pronto, Isar habló. Raúl, prepara todo. Voy a traer de vuelta a Serena. Raúl parpadeó desconcertado. Hasta ese momento pensaba que Isar no tenía idea de dónde estaba ella, pero ahora entendía por qué se había mostrado tan tranquilo todo este tiempo. Hasta debía tener a alguien vigilándola, pero lo que vino después lo dejó más sorprendido. Y llama a la policía de Flomarina. Pero, ¿no sería mejor mandar a nuestra gente?, preguntó Raúl. Si lo hacemos, lo más probable es que Serena los eche y los mande de regreso. No puedo ir ahora mismo, así que necesito que intervenga la policía. Pero la señora Serena se fue por su cuenta. Ellos no pueden hacer nada. Raúl, no te estoy pidiendo que la policía vaya a buscar a una persona que se fue por su cuenta. Diles que tengo evidencia de que fue secuestrada por un sujeto sospechoso y que lo arresten. Sí, el plan era simple. Si Frederick caía preso, Serena regresaría furiosa, y allí estaría Isar esperándola.
Hola, mamá. No sé si tiene sentido escribirte, pero siento que si no lo hago, algo dentro de mí va a seguir atascado. Así que aquí estoy, en Flomarina, escribiéndote. Los días han pasado casi sin darme cuenta. Al principio solo caminaba sin rumbo. Luego se volvió rutina. Me compré unos zapatos que usan aquí. No son muy de mi estilo, pero son funcionales y terminé vistiendo como cualquiera del lugar. Hay algo curioso en perder un poco de tu estilo para encajar en otros sitios, ¿sabes? Es como un descanso de ser uno mismo. Recorrí todo lo que pude, bibliotecas, floristerías, panaderías, hasta museos. Observé a la gente, cómo hablan, cómo viven, cómo ríen con cosas pequeñas. Cuando me cansaba, me sentaba en alguna cafetería. Mamá, tú sabes que nunca fui fan del café, pero ese día pedí uno, sin azúcar, fuerte y amargo como a Iser le gusta. Quería entender qué le ve, pero adivina, sigo sin entenderlo. Me supo a castigo si te soy honesta. También volví a ver a Margie. Preparó un pulpo marinado que estaba muy rico y antes de despedirme me regaló un jabón hecho por ella. Huele tan rico que pensó en llevarlo como muestra al hotel. ¿Y quieres escuchar algo gracioso? Margie intentó emparejarme con su vecino. Lo decía en serio, pero le expliqué que ya estoy casada. Me preguntó si mi esposo es alguien fuerte, guapo, adinerado o bueno, porque si no me cuida como lo hizo papá, entonces no vale la pena. Papá solía decir lo mismo, ¿recuerdas? Y yo no supe qué responderle, así que solo sonreí. Flomarina tiene algo que Welberg no tiene. No es mejor ni peor, solo es distinto, así que aquí todo parece más simple. El mar, el olor, la gente que te saluda sin conocerte. A veces me siento bien, a veces extraño tanto a Iser que solo ver a un hombre en traje me dan ganas de hablarle, de contarle todo, de preguntarle si me extraña. Y otras veces me descubro sintiendo envidia cuando veo parejas felices. Tal vez Iser me gusta más de lo que puedo admitir, pero está bien, no me voy a poner triste porque he escuchado algo muchas veces desde que llegué. La gente aquí está dividida por la construcción del nuevo hotel. Algunos están emocionados con el progreso y otros no tanto. Dicen que su ciudad es tranquila ahora y no quieren que se llene de forasteros. Yo fingí no escuchar, pero escuché, mamá, todo. Y por raro que parezca, no discutí, solo observé. Aunque te cueste creerlo, aprendí a escuchar antes de reaccionar. Estoy aprendiendo que el que se enoja pierde y que la opinión de otros, por más dura que suene, puede enseñarte algo. Mamá, ya pasó una semana y en algún punto, sin saber cómo, empecé a respirar distinto, a sentir la cabeza menos nublada, el corazón menos apretado, y entonces la pregunta que no me atrevía a formular se ha respondido. ¿Por qué vine hasta aquí? No era para escapar, ni por hacer una pataleta. Vine a prepararme, a entender que tarde o temprano iba a quedarme sola otra vez. Pero está bien, porque aprendí que incluso si las personas que amo desaparecen como tú lo hiciste, mamá, yo puedo sostenerme, yo puedo proteger a los que me quedan, sin necesitar a nadie más para hacerlo. Por eso te escribo, mamá, para decirte que voy a esforzarme, voy a aprender a ser fuerte. No todo de golpe, pero sí poco a poco, con pasos pequeños, sin rendirme, para que cuando piense en ti o en la abuela no sienta vergüenza. Y hablando de ello, mamá, ya debes de saber que la abuela está un poco mal. Sé que te extraña y tú a ella, pero por favor, llévatela un poco más tarde, solo un poco más. Quiero pasar más tiempo con ella, quiero mirarla a los ojos y decirle lo que nunca dije. Quiero pedirle perdón por todo lo que no entendí a tiempo. Solo un poco más, mamá. Solo un poco más de tiempo con ella, te lo ruego. Serena se quedó mirando las últimas palabras que había escrito. Sus dedos seguían temblando como si su cuerpo aún no supiera que ya había soltado el peso. Cerró los ojos y las lágrimas cayeron. Escribirlo todo había sido como sacar piedras de su pecho. Y al salir de la capilla se encontró con un atardecer que parecía pintado a mano. Naranjas que se mezclaban con rosados. El cielo y el mar reflejando la misma calma extraña que ella sentía por dentro. Y fue entonces, justo cuando pensaba que ya era hora de regresar, que lo vio. Una figura sentada en un banco junto a la orilla. No podía distinguir su rostro, pero su silueta, su postura, era inconfundible. Se trataba de Frederick. El corazón le dio un vuelco mientras bajaba las escaleras con rapidez, una mezcla de urgencia y duda empujando sus pasos. Había tenido tantas cosas que decirle que en lo único que podía pensar era que esta era su oportunidad. No podía dejarlo ir así, no sin hablar, no sin cerrar lo que fuera que aún quedaba entre ellos. Pero cuando llegó al lugar donde había estado, él ya no estaba. ¿Me estabas buscando? La voz la alcanzó desde atrás. Serena se giró y allí estaba Frederick. No
No necesitó pensarlo. En cuanto lo vio, las palabras brotaron como si hubieran estado atrapadas durante años. ¿Por qué desapareciste sin decir nada? Él no respondió de inmediato. Observó sus ojos, notó las lágrimas contenidas que amenazaban con caer. ¿Te molestó que me fuera? Sé que sabes que no me acerqué a ti con intenciones inocentes. Continuó él. No tenía derecho a despedirme, así que simplemente me fui. Y ahora solo tenemos esta relación incómoda y molesta. Y aún así fuiste tú quien me ayudó ese día. Sé que fuiste tú quien contactó a Iser. Sé que le diste mi ubicación. Solo lo hice porque estabas en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué estás actuando como un extraño? Él la miró por fin y hubo algo en su expresión que la hizo estremecerse. Porque eso es lo que soy para ti. Dime, además de mi nombre y mi cara, ¿qué más sabes sobre mí? ¿Puedes estar segura siquiera de que ese es mi verdadero nombre? Serena dio un paso más cerca. El mar parecía quedarse en silencio con ella. Pues entonces dímelo a la cara. ¿Quién eres? ¿Por qué te acercaste a mí hace 2 años? Esa pregunta tan simple en apariencia arrastraba una tormenta, porque por mucho que la relación con Frederick hubiera empezado con engaños, lo cierto era que en ese tiempo él había sido el único lugar seguro para ella. En un mundo que se caía a pedazos, él fue su refugio, y por eso dolía tanto su traición, por eso dolía tanto su partida. Ella respiró hondo y dijo al fin lo que llevaba tiempo escondiendo. Siempre hubo algo que quise decirte. Vive como tú mismo, Frederick. Yo también dejé atrás esos días en los que me acurrucaba en la oscuridad sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Sé que no fue tu responsabilidad cargar con mis errores y rabietas, así que lo siento. Pero ahora puedes irte. Y así como yo me encontré, espero que tú también lo hagas. Eso es lo que quería decirte. Este va a ser nuestro último adiós. Serena levantó la mirada decidida. Así que no me mientas más y di la verdad. ¿Por qué te acercaste a mí? Si me lo dices, podré perdonarte sin rencores, al menos por haberme salvado la vida. Frederick dudó unos segundos, pero luego habló con una honestidad tan brutal que por un momento pareció que el aire mismo se detuvo. Aunque no me perdones, te lo diré igual, porque tarde o temprano lo sabrás por otros. Hace 2 años alguien me dijo que había visto documentos confidenciales del reino, documentos que hablaban de un secreto de los Serenity. Según esos informes, la familia escondía un objeto antiguo y valioso. No había pistas, pero la fuente era confiable. Mi misión era descubrir ese secreto. Serena lo escuchaba sin moverse. Su rostro era una mezcla de incredulidad y resignación. Tuve suerte. Continuó él. Justo en ese momento tú buscabas a alguien que fingiera ser tu acompañante. Gracias a eso pude moverme libremente por tu mansión, a excepción del anexo. Susurró Serena. Ahora todo tenía sentido. El anexo siempre había estado fuera de los límites, incluso para él. Ella misma le había prohibido entrar allí, y Frederick asintió. No encontré nada, así que quien me contrató comenzó a pedirme otra clase de información. ¿Con quién se relacionaba Serenity? ¿Qué planes tenía? Comenzó a detallar él, pero en lugar de estallar, ella se sintió vacía y extrañamente en calma, porque en el fondo ya lo sabía. Solo necesitaba escucharlo de su boca. ¿Quién te ordenó hacer todo esto? Frederick abrió la boca, pero no llegó a responder. Un par de luces cegadoras los envolvió, y antes de que pudieran reaccionar, estaban rodeados por autos patrulla y agentes de Flomarina. Serena apenas pudo procesar lo que ocurría. No se sorprendió de que la policía supiera quién era ella, ni que asumieran que había sido secuestrada. Lo que la desconcertó fue ver a Frederick esposado, mientras uno de los oficiales le decía que había una denuncia formal. Su esposo había reportado que un inmigrante ilegal la había raptado. Serena trató de intervenir, alegando que todo era un malentendido, pero Frederick la detuvo con la mirada. La historia que no pude contarte pronto saldrá a la luz. Serena siguió gritando, pero nadie la escuchaba. Y entonces, como si el día no pudiera empeorar, una voz familiar habló desde atrás. No tienes que preocuparte. Nos encargaremos de él. Serena se dio la vuelta y vio a Lewis. Y por supuesto, el shock no fue por verlo allí, sino porque lo que implicaba su presencia. Será transferido a la jurisdicción de Welber para una investigación más detallada, explicó. Y fue entonces cuando la verdad le cayó encima como un balde de agua fría, porque eso significaba que Lewis lo sabía, que Iser también lo sabía, que ambos conocían la verdadera identidad de Frederick todo este tiempo. Iser dejó que entrara a su vida sabiendo que ella podía salir herida. Lo dejó jugar a ser alguien que no era, sabiendo que eso le rompería el corazón en un futuro. Pero estaba harta de que otros decidieran por ella, harta de que su voz siempre fuera la última en ser escuchada. Así que esta vez, Iser Grayson la iba a oír, porque Serena ya no era la niña rota que se acurrucaba en la oscuridad. Ahora era alguien que exigía respuestas, y no pensaba irse sin ellas.
Isar se quedó mirando la cama matrimonial en silencio y con un nudo en la garganta que no se iba. Esa era la cama que compartía con Serena, o más bien la cama donde había compartido demasiadas cosas con ella. Discusiones, caricias, risas, silencios y momentos tan íntimos que ahora más que recuerdos parecían trampas. Entonces, un recuerdo lo golpeó de pronto. Ella irrumpiendo en su estudio, ignorando por completo el papeleo y su concentración, para sentarse con descaro en sus piernas. «Estamos de vacaciones, ¿recuerdas?», le había dicho con ese tono entre reclamo y coquetería. Pero en realidad Isar no estaba trabajando por gusto. En esos días, el divorcio ya rondaba su cabeza como una sentencia. No quería hablar de eso con Serena aún, pero lo sentía encima como una carga. Así que trabajaba sin descanso, no para escapar de ella, sino para dejar todo listo, para cuando llegara el momento de irse, para que ella se quedara con todo sin preocuparse por nada. Sabía que Serena se vendría abajo, que lo odiaría, que lloraría, que estaría perdida un buen tiempo, así que intentaba al menos suavizarle el golpe, dejarle un terreno estable mientras él se retiraba en silencio. Pero Serena nunca fue de las que se quedaban quietas. Jugaba con su cabello, sus orejas, incluso con su garganta, como si fuera un juguete al que podía desmontar pieza por pieza. Él intentaba mantener la compostura, escribir algo coherente, firmar un par de documentos, pero todo se iba a pique cuando la sentía moverse encima. Incluso uno de los papeles terminó manchado con tinta y un poco con desesperación. Serena, mantén las manos quietas, le dijo con firmeza, aunque en realidad ya había perdido el control hace rato. ¿Y qué se supone que haga entonces?, empezó a replicar ella hasta que el calor se hizo evidente en los pantalones de él. Serena se sonrojó al instante y soltó un par de groserías entre dientes como cada vez que se sentía nerviosa, y en medio de esa pequeña guerra de provocaciones, la pluma que Isar sostenía cayó al suelo. Se agachó con la intención de recogerla, pero cambió de idea. En lugar de eso, sus dedos comenzaron a acariciar los pies de Serena, subiendo por sus tobillos, delineando sus pantorrillas hasta llegar a sus muslos. Serena lo miró con ojos de alarma, escándalo y por supuesto algo más. «Solo necesitaba recoger la pluma», le espetó nerviosa. «No, quería hacer justo esto», respondió él con una voz que era más peligrosa que tranquilizadora. La acomodó con suavidad sobre su regazo y Serena se sonrojó aún más. Isar entonces besó su cuello. Ella lo empujó entre avergonzada y tentada, pero él llevó la tela de su blusa a sus labios, silenciándola mientras sus manos se aventuraban por debajo. El recuerdo llegó hasta allí, antes de que su corazón se rompiera del todo. Habían sido las mejores vacaciones de su vida, completamente maravillosas. Isar se dejó caer en la cama cerrando los ojos, dejó que las imágenes llegaran una a una. Serena riendo como si el mundo no la alcanzara, Serena con esa sonrisa de hoyuelos que iluminaba el día. Caminatas nocturnas tomados de las manos, su voz acelerada cuando hablaba de algo que la emocionaba, y esas veces en las que hacía rabietas como una niña porque él seguía sin postergar el trabajo. Todo en ella tenía un caos encantador, pero lo que más atesoraba eran las mañanas, cuando podía verla dormir a su lado tranquila, serena, sin máscara, sin ironía, solo ella, suya aunque fuera solo por unas horas. Ese, por un momento creyó que lo suyo podría funcionar, que podían ser una pareja de verdad, con domingos perezosos, chistes tontos y una taza de café caliente. Pero eso era antes. Ahora sabía que los días antiguos no volverían, no después de ella, y aunque había prometido que se reunirían otra vez, cuando los Grayson cayeran y el infierno se desmoronara sobre ellos, en el fondo Isar ya no estaba tan seguro, así que por si acaso decidió llenarse de Serena lo más que pudiera, antes de decir adiós. Justo entonces abrió los ojos y como una ilusión allí estaba ella, Serena sentada encima de él mirándolo con esos ojos feroces de siempre, ¿sí? Con la mirada de quien está a punto de declararle la guerra. Oh, sí, su princesa estaba muy enojada y honestamente no podía esperar a ver cómo lo regañaba esta vez. «Hola, Serena, llegas tarde», dijo Isar con una sonrisa adormilada que se estiró aún más al verla fruncir el ceño. Ella soltó un bufido, no por fastidio sino por pura frustración. «Eres increíble. Hiciste que volviera sin siquiera moverte de aquí. ¿Cómo se supone que debería sentirme? Es como si todo lo que hice fuera en vano», reclamó, aunque en el fondo ya sabía que sus palabras rebotaban en la muralla emocional de Isar. Pero él no respondió con palabras. La jaló suavemente por el rostro y la besó. Y fue entonces cuando Serena lo supo. Otra vez esa mano inquieta bajo una expresión de falsa calma, ese tipo de ternura que parece dulce hasta que te das cuenta de que está diseñada para desarmarte. Era una táctica, una
una estrategia. Isser la conocía tan bien que no necesitaba pelear con ella. Solo tenía que besarla así, con esa suavidad agresiva que buscaba abrirse paso hasta el fondo. Lo sabía, y por eso le mordió el labio. Un corte limpio, directo, que le sacó una gota de sangre. ¿Estuvo bien el viaje? Preguntó él con una sonrisa torcida, ignorando el ardor. Esperar para ver tu cara no fue precisamente divertido. Sí, yo también te extrañé, pero sigues hablando como si no hubieras hecho nada. Irte sin decir nada fue lo correcto. Ni siquiera un mensaje para tu marido. ¿Y tú estás en una posición de exigirme eso cuando planeabas dejarme desde hace tiempo? ¿Qué sentido tenía seguir fingiendo? Tienes razón. Entonces, ¿a qué viniste? Deja ir a Frederick. Serena no titubeó, fue directa y sin rodeos. Lo miró a los ojos como si esa petición fuera su sentencia. Ya estoy aquí, continuó. Si lo usaste como anzuelo para hacerme volver, ya funcionó, así que déjalo ir. ¿Y qué se supone que debe hacer un esposo cuando su mujer se va a otro país con otro hombre? ¿Quedarme en casa como un santo? Además, la policía no te lo explicó. Se trata de una investigación sobre inmigrantes ilegales. ¿Investigación? Replicó con incredulidad. Lo arrestaron como si fuera un criminal antes de siquiera investigar. Le añadieron cargos que ni siquiera ¿Y entiendo. tú qué sabes de él realmente? ¿Y tú por qué hablas igual que él? ¿Eh? ¿Qué sabes tú que yo no? Isser se acomodó en la cama y la miró con esa frialdad que reservaba para cuando iba a derribar todas las defensas. Frederick Calderian Maxterblom, 25 años, nacionalidad República de Württemberg, ex comandante de seguridad y exiliado. Serena parpadeó. Württemberg, el mismo país del famoso poeta que murió en Serenity, y en ese momento supo que no era una coincidencia. No hacía falta que preguntara. Isser ya iba por delante. Nombre clave, Black 9, especialista en tortura, asesinato y espionaje, un prodigio de la inteligencia nacional, el más joven en alcanzar ese rango. Todo el rompecabezas se encajó de golpe, las sospechas, la actitud extrañamente medida de Frederick, las cosas que nunca decía, todo. Tú lo sabías desde el principio, susurró ella. E Isser se levantó de la cama lo suficiente para que sus ojos estuvieran al mismo nivel que los de ella. En esta casa no hay nada que yo no sepa, Serena, y mucho menos si se trata de alguien que está a tu alrededor. Vaya, qué conveniente. Qué lástima que su identidad fuera más seria de lo que esperabas, replicó ella sintiendo que por fin se estaban revelando todas las verdades. Aunque claro, en ese mundo saber la verdad nunca traía alivio sino más preguntas. Debió ser divertido para ti, ¿no? Añadió con ironía. Intenté alejarme de un tipo peligroso y terminé involucrada con uno peor. Nunca pensé en ti así, Dijo Isser, y aunque su tono seguía siendo neutral, había una verdad extraña asomando detrás. incluso cuando nuestro matrimonio fue arreglado y no sentíamos nada el uno por el otro. ¿De verdad crees que iba a permitir que un tipo así se acercara a ti sin investigarlo? En ese momento lo necesitabas y él no representaba una amenaza, pero eso no significa que no lo estuviera observando. ¿Y según tú no era una amenaza? No para ti. ¿Basado en qué? Es alguien que ha hecho cosas horribles y tú lo sabías. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no podía hacerme lo mismo? La respuesta llegó sin titubeos. Porque te amaba y era evidente hasta para mí. Esa última frase cayó como una piedra en un estanque. Isser sabía que Frederick había contenido todo lo que sentía, que nunca cruzó la línea, que nunca usó sus sentimientos como un arma. No porque no pudiera, sino porque sabía que si lo hacía, solo dejaría a Serena con un corazón destrozado. Y esa paciencia, ese amor silencioso, era precisamente lo que más le dolía admitir, porque ese tipo de amor no se gritaba, se demostraba. Y Frederick lo había demostrado con creces. Y tal vez por eso, por ese tipo de amor contenido, maduro y dolorosamente obvio, es que a Isser Grayson se lo estaban carcomiendo los celos. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.